Sin duda, es clave la acción e intervención de Cáritas y es la base de la labor transformadora que desarrollamos con las personas y familias que más lo necesitan. El lunes, Agustín Rodríguez nos planteó el papel de la Iglesia como motor para un cambio del modelo actual que genera dolor y sufrimiento a las personas más vulnerables. Y ayer, María Luisa Berzosa puso en valor la importancia de la acogida y la escucha para ser personas de esperanza. Hoy, para cerrar este ciclo, vamos a hablar del papel de Cáritas para mantener la esperanza viva, para juntos construir un mundo mejor. Para ello le paso la palabra a Mila Díaz, coordinadora general de Cáritas Diocesana, que va a presentar a la ponente de la tarde, Ana Oí. Buenas tardes. Desde Cáritas Diocesana queremos dar unas gracias por vuestra asistencia durante esta Semana de la Pobreza, que es la 16ª semana de la pobreza y exclusión. Hoy cerramos con Ana Abril Fernández. Ella es la coordinadora del equipo de incidencia política de Cáritas Española, desde hace ya 10 años. ¿Verdad? Ana es licenciada en Derecho por la Universidad de Comillas. Realizó su voluntariado en el servicio jesuita a refugiados en México durante 2 años. Y después comenzó su vinculación en Cáritas Madrid en un centro de personas sin hogar. Estas experiencias fueron las que le marcaron para trabajar ya en Cáritas y en clave de acogida. Ana es madre de 3 hijas, casada, de padre gallego y madre asturiana, y nació en Cantabria. Después siguió rotando por el mundo y, bueno, pues actualmente vive en Madrid. Hoy nos expondrá su ponencia Cáritas, un compromiso hacia la esperanza. Ana pondrá el foco en cómo desde Cáritas podemos ser generadores de esperanza. Porque, como nos decía Agustín Rodríguez Teso, somos el corazón de la comunidad cristiana, que late para que todos y todas latan al mismo son del latido de Dios. Y de la misma manera que Berzosa nos decía ayer que en esto del acompañamiento que tanto nos define a Cáritas, una persona que se siente escuchada y acogida se convierte en un signo de esperanza. Y para terminar, una reflexión de Ana Abril, que me gustó mucho. Las estructuras las formamos las personas. Hace falta que exista la denuncia, que haya anuncio y que todo ello se sustente con la movilización social. Así que bienvenido a todos y por supuesto a Ana Abril Fernández, nuestra ponente de hoy. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de estar aquí, por la acogida, ¿no?, tan de Cáritas que hacéis sentir en familia desde el minuto 1 y por el testimonio, ¿no? En cada conversación, cada espacio que hemos tenido, decía el director de Cáritas que hay que complicarse la vida, ¿no? Bueno, pues aquí el testimonio de muchísimas personas que os complicáis la vida, ¿no?, en favor de los demás y del reino de Dios. Entonces es un honor, es un privilegio, es un regalo compartir esta tarea aquí. Muchísimas gracias. Para hablar de Cáritas, ¿no?, compromiso hacia la esperanza, ¿no? Si hacemos un minuto de silencio, cuánto mundo roto, titulares de periódico, guerras, exclusión, sufrimiento, cerca y lejos de nuestras fronteras, ¿no? El mundo en el que estamos y las noticias que nos llegan a veces nos rompen, nos duelen, nos llevan a un espacio de mucho dolor y de mucha desolación, ¿no? Y sin embargo, ahí ya nace el primer reto, ¿no? Nos tenemos que alejar de esa sensación de no hay salida, no se puede hacer nada, de esta ideología apocalíptica, como dice Javier Vitoria, y sentir ese momento de la revelación, ¿no? Precisamente en este mundo roto, ante el sufrimiento, ante las guerras, ante la exclusión social, ante las desigualdades, ante eso que nos rompe, es el momento de la acción y estamos llamados y llamadas a eso. Y además, ¿no?, en Cáritas, en las comunidades cristianas, en los espacios de compromiso de cada uno y cada una de vosotras, esto sabemos que es así. Recogía aquí unas palabras de Marian Badi. Recordáis cuando la toma de posesión de Trump, ¿no?,
la homilía dijo una serie de palabras que le pidieron a Trump que tuviera piedad, ¿no? Y eso circuló por los medios de comunicación, por las redes sociales. Bueno, pues buscando algún texto suyo, encontraba este que dice: ¿qué forma concreta de sufrimiento humano nos rompe el corazón, ¿no? Quienes hoy estamos aquí, traemos algo que nos ha roto el corazón, ¿no? Una familia en una situación complicada, una realidad social que nos ha dolido, alguien a quien estamos acompañando que lo está pasando mal, ¿no? Y ella dice: presta atención a lo que te rompe el corazón, porque en ese dolor puede haber una llamada a la acción, algo que Dios quiere que hagas. Sigamos adelante, de modo que nuestros corazones rotos nos muevan a amar, a dar y a trabajar por la visión de Dios de un mundo mejor. De esto vamos a hablar esta tarde, de esa capacidad generadora de esperanza del amor y de esa capacidad de trabajar por el mundo que Dios sueña, por el reino de Dios. Y bueno, sabemos que las casualidades no existen. Qué casualidad que en estos momentos donde en el mundo vemos tantos signos de desolación, es el jubileo, y es el jubileo de la esperanza. Y estamos llamados a la esperanza y a ser peregrinos, peregrinas de esperanza. Porque sabemos que la esperanza no depende de la realidad externa, sino depende de cómo miramos esa realidad, de cómo la transformamos, de con qué mirada, con qué ojos, con qué acción, con qué llamada nos acercamos a la realidad. Y sabemos que si la miramos con ojos de fe, la realidad se transforma. Que no vemos a una persona solo en situación de sufrimiento, sino vemos a una persona con dignidad, con derechos y con un potencial de generar algo diferente. Y a lo largo de esta tarde iremos viendo todo eso diferente que ya se está generando. Imagino que quizás muchos y muchas de vosotros habéis en su momento leído un texto de Darío Moyat que hablaba de la espiritualidad y la acción social. Y en Cáritas lo hemos trabajado mucho porque era muy alentador. Pues tiene también una publicación que es esta, Dinámicas de Esperanza para una sociedad en crisis, y un vídeo en YouTube que habla de la espiritualidad para la transformación social. Y nos habla de algo que es muy de Cáritas, ¿no? La esperanza se funda en dos sentimientos muy hondos en el corazón humano: el amor y el anhelo de justicia. Estos dos ejes mueven, que es lo mismo que decía Marian Bari en su homilía. Y en este vídeo de espiritualidad para la transformación del mundo, dice: ¿cuál es el punto de partida? La dignidad de todas las personas, ¿no? Hijos e hijas de Dios, por tanto, con una dignidad que tenemos que cuidar, preservar, defender. ¿Cuál es el horizonte? Que se preserve esta dignidad de todas las personas. Y esa transformación, ¿hacia dónde? Hacia el reino de Dios. Un reino de fraternidad, de justicia, de paz, ¿no? Nos lo decía el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en el 180. ¿Hacia dónde caminamos? ¿Qué buscamos? Que se haga realidad el reino de Dios, que es un reino de justicia, de fraternidad, de paz. Bueno, ya tenemos las coordenadas de dónde nos tenemos que mover, ¿no? Desde el respeto a la dignidad de todas las personas, un horizonte donde sea un mundo donde todas las personas vean respetada y garantizada esa dignidad. ¿Y cómo lo hacemos en Cáritas desde estas tres claves? Que son una realidad cotidiana en la que trabajáis cada día. Nuestra dimensión personal de encuentro, de acompañamiento con cada uno de las personas de las vidas que hoy traéis en el corazón y que a veces generan sufrimiento, generan dolor, ¿no? Os tocan en el corazón. Darío Moyat también hablaba, ¿no? Dejarnos impactar cuando acompañamos y nos acompañan, ese dejarnos impactar, ese encuentro personal. Una dimensión comunitaria. En Cáritas somos comunidad, en la Iglesia somos comunidad, en cada comunidad parroquial, en cada comunidad cristiana, en cada uno de vuestros espacios abiertos a la sociedad, generamos espacios comunitarios y con eso cambiamos las estructuras, ¿no? Cambiamos las reglas del juego. Y a lo largo de esta tarde vamos a ir viendo cuáles son los signos de esperanza que desde las comunidades de cualquier signo estamos aportando en el espacio personal, en el comunitario y en el estructural, ¿no? Si nos vamos a esta dimensión personal, porque están entrelazadas, ¿no? Y unas y otras van vinculándose y transformando el mundo. ¿Cómo miramos la realidad? ¿No? Lo primero quizás es
llorar, callar, ¿no? José Luis Segovia, sacerdote de la Diócesis de Madrid, vicario episcopal, decía: lo primero ante el sufrimiento a veces es guardar silencio. Lo segundo, tenemos una opción, miramos la realidad desde las personas más vulnerables, desde las personas más pobres. Y luego miramos la realidad no desde las carencias o las necesidades de las personas, sino desde esa dignidad que mencionaba antes, desde ser hijos e hijas de Dios y desde esa dignidad, esos derechos. Ponía la frase de Martin Luther King de: podemos aceptar la decepción finita. Seguro que en el día a día hay decepciones, hay frustraciones, pero nunca podemos perder la esperanza infinita, ese horizonte del reino de Dios que nos llama, que nos convoca y que nos impulsa a caminar, ¿no? Con lo cual, en este espacio personal, de encuentro personal, vamos a ver cada una de estas facetas. La primera, acompañar, estar al lado de las personas. Y sabéis que esa fuerza del acompañamiento, ese confiar en las personas a las que acompañáis, genera esperanza, ¿no? Esperamos, vamos a su paso, en su camino, todo lo que el modelo de acción social de Cáritas nos dice, y a la vez esperamos mucho de ellas, desde una lógica que no es la lógica del mundo, ¿no? La medida del amor es un amor sin medida, un amor que se expande, un amor que no tiene límites, ¿no? Un amor que es la lógica de nuestra respuesta, que está lejos del cálculo, de lo cuantitativo, de otra serie de medidas, ¿no? Esto es generador de esperanza, ¿no? En las Cáritas a veces contáis, ¿no? Situaciones donde, porque habéis confiado en una persona, esa persona se echa a llorar y habla del tiempo que hacía que nadie confiaba en ella, ¿no? Porque hay una oportunidad, porque hay una puerta abierta, porque hay un camino por recorrer. Eso es transformador y eso genera esperanza, porque muchas veces el mundo en el que estamos es lo contrario, ¿no? Es la desconfianza, es el te doy si me das, ¿no? Es toda una serie de parámetros que son muy contrarios a esa lógica del acompañamiento que desarrolláis. Lo segundo os mencionaba llorar, ¿no? ¿Cuántas personas hoy se sienten absolutamente anónimas, atravesando un mar, atravesando un desierto, sufriendo soledad en sus hogares, ¿no? Cada vez que Cáritas y las comunidades cristianas estáis presentes en la calle, en un círculo del silencio, en unas jornadas de personas sin hogar, haciendo público, ¿no? El sufrimiento de muchas personas, ¿no? Sintiendo que hay personas que no pueden ser anónimas, que no pueden ocurrir cosas sin que nos duela, sin que suframos, sin que se nos rompa el corazón y sin que lloremos, ¿no? Sin que sea un espacio de encuentro donde las personas puedan acercarse y encuentren a alguien a quien le importa de verdad lo que les está ocurriendo, ¿no? Por lo tanto, acompañar esa esperanza que se genera en el amor que da sin medida, llorar que tiene un significado, ¿no? En este mundo a veces que parece tan insensible, y los derechos de las personas, ¿no? Las personas a las que acompañáis no son objeto de necesidades, son sujeto de derechos, de una infinita dignidad. Esta foto es de un albergue que está en la frontera entre Guatemala y México. Está en Tapachula, cuando las personas migrantes cruzan la frontera y entran en México. Ahí les queda todo ese camino larguísimo de recorrer México de sur a norte, en ese tren que llama La Bestia, donde muchos han sufrido accidentes, y en un camino que conocéis lo peligroso que es, para además llegar a una frontera con Estados Unidos que en estos momentos está absolutamente cerrada. Bueno, este es el casillero donde las personas migrantes dejan lo que llevan, sus posesiones, ¿no? Y como veis está prácticamente vacío, ¿no? Y pensaba que era una buena metáfora de los derechos. Cuando las personas migrantes cruzan una frontera, pierden sus derechos absolutamente, ¿no? O las personas que acompañáis, muchas, pues sus derechos se ven vulnerados, parecen inexistentes. Y el Papa Francisco, en Fratelli Tutti, dice algo que parece una obviedad, pero que hay que manifestarlo con esta claridad. Muchas veces se percibe que, de hecho, los derechos humanos no son iguales para todos, ¿no? Y así es. Pero cuando acompañamos a las personas estamos viendo una persona que tiene derechos, ¿no? Y vamos a trabajar, como decía Darío Moyá, para que esos derechos se hagan realidad, desde lo que nos dice el Éxodo.
ver la opresión, oír las quejas, fijarnos en los sufrimientos y esto que nos brota, que dice no hay derecho, ¿no? Decía Mila, cuando empecé en Cáritas Madrid, una persona nos decía, cada vez que estáis en una Cáritas parroquial acogiendo a alguien y por dentro decís, no hay derecho, que esta familia no pueda pagar el alquiler, que esta familia no pueda alimentar correctamente a sus hijos, no hay derecho, esta situación de precariedad en la que no hay derecho, ahí hay un derecho vulnerado, ¿no? ¿Cuántas veces en el acompañamiento sentís eso por dentro, ¿no? No hay derecho que esta familia, que esta persona esté en esta situación? Bueno, ahí hay derechos y esto es algo que podemos hacer, ¿no? La fuerza que tiene que en cada parroquia, en cada pueblo, en cada proyecto, en cada puerta abierta, en el acompañamiento que realizáis, estemos mirando la realidad desde la dignidad de las personas, los derechos humanos y el bien común, el bien de todos nosotros, nos hace descubrir qué cosas hay que cambiar. Y eso tiene una fuerza inmensa. En la Cáritas de Salamanca tienen un proyecto que lo llaman el Proyecto Antenas. Y es, en cada parroquia, en cada proyecto, cuando detectan algo que no funciona, algo de esto que decimos no hay derecho, lo ponen en común en toda la Cáritas. Y claro, y ven que lo que pasa en una parroquia pasa en otra. Y ahí detectan, oye, que las ayudas de emergencia del ayuntamiento la gente no está pudiendo acceder a ellas, o que las personas están teniendo dificultades para empadronarse, o que, puesto en común, detectan qué cosas hay que cambiar. Y esa fuerza es inmensa y logran cambiarlo de tal manera que la dignidad, el bien común y los derechos se vayan haciendo realidad, ¿no? Por tanto, ese acompañamiento que ya en sí es el 100%, a cada persona que acompañáis, que escucháis, con la que lloráis, por la que tomáis partido, ¿no? Esto que el Papa nos dice, opción preferencial por los pobres, tomar partido por el débil, ¿no? Y cada vez que detectáis qué aspectos de la realidad tendríamos que poder cambiar, estamos generando esperanza, estamos ya transformando, vinculado a la dimensión comunitaria, ¿no? Hay un acompañamiento que es individual, que es personal, y hay una relación comunitaria, a la que nos llama el Papa también en Fratelli Tutti, y esto es precioso, ¿no? ¿Recordáis esos titulares de prensa? Cada una, el que trajera en el corazón esta tarde, ¿no? Realidades de dolor, de sufrimiento. Y el Papa nos dice, nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude, en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos, ¿no? ¿Qué es esto sino, ¿no? La Iglesia, las comunidades de las que formáis parte, ¿no? Un vincularnos, actuar conjuntamente y soñar juntos. No de una manera, bueno, que se nos quede en el aire, sino para hacerlo realidad cada día, en cada gesto, en cada opción que tomamos, ¿no? Ángel Zurdo decía, el espacio del voluntariado, del compromiso, no es solo un espacio individual, es un espacio de articulación comunitaria. Es ese espacio público que os decía cada vez que estamos en la calle, en las plazas, en los espacios, construyendo una sociedad distinta, ¿no? Ocupando eso que es de todos, la plaza, el espacio público, desde una realidad de las personas con mayor necesidad, desde una realidad de las personas a las que tendremos que poner primero en todo lo que hagamos, ¿no? Y frente a la sensación de no llegamos, no podemos, ¿no? Las necesidades son inmensas, la realidad social es muy compleja, la riqueza de los bienes de los que más carece este mundo es inmensa y es inagotable, que son los bienes relacionales, ¿no? Estos recursos que la comunidad tiene, el amor, la gratuidad, la acogida, la entrega, la escucha, ¿no? Todo eso es infinito, todo eso es lo que aportamos. Y el informe FOESA nos lo decía, ¿no? En el último informe FOESA se hablaba de la gran desvinculación. ¿Cuál es uno de los mayores signos de desesperanza? La fragmentación social, la atomización, el individualismo, ¿no? Bueno, que cada uno tire con su vida como pueda, salga adelante como pueda, cada uno tiene lo que se merece. Bueno, frente a eso, todo lo contrario, ¿no? Generamos vínculos, generamos relación, generamos procesos donde, como sabemos, que esperamos en el otro, que confiamos en el otro, y esa persona sabe que para quienes estáis aquí son importantes sus historias de vida, se genera algo tremendamente
es una red de personas que sostiene, que nos acompañamos unas a otras, que soñamos juntas, que devuelve el nombre, los apellidos y vidas que importan, ¿no? Esto que Víctor Reles nos decía, lugares y espacios de sentido humano. Esto es otro signo de esperanza, ¿no? Y lo habéis vivido, cada vez que generamos un espacio donde las personas pueden venir, charlar, tomarse un café, tener un espacio compartido juntos, ¿no? Yo ahora estoy como voluntaria en una asociación con jóvenes migrantes. En esta asociación hay una serie de pisos para los chavales con algunas plazas. Las plazas son muy poquitas. Hay chavales migrantes en la calle en Madrid, infinidad. Jamás vamos a poder atender a todos los chavales migrantes que están. Pero hay un montón de espacios por las tardes de creatividad, de hacer juntos manualidades, de ver juntos una peli, tener un videoforum y ahí sí pueden estar congregados. Y hay un espacio de encuentro y de charla y de hacer alguna actividad y después una merienda. Son espacios, fijaos, ¿no?, de estar solo en la calle, a encontrarse con otras personas, no cuestan nada, ¿no? Es una sala y un montón de gente con ganas de encontrarse. Eso devuelve el sentido humano. Esos chavales van cambiando a medida que saben que tienen un espacio de vinculación, una serie de relaciones, personas que saben su nombre y a los que les importan sus vidas, ¿no? Ese espacio comunitario transforma la indiferencia, la invisibilidad, ¿no? ¿Cuántas personas hay sufriendo en distintos lugares que no las vemos, no las conocemos, la sociedad no las conoce? Y la inmovilidad y la impotencia, ¿no? Uno de los mayores riesgos es, si es que esto no hay quien lo cambie, si es que esto es muy complicado, es que se nos escapa. No, la llamada es a lo contrario, justo a eso de lo que sois testimonio, ¿no? A una implicación, a visibilizar las realidades de pobreza y de exclusión, ¿no? En esta Cáritas me hablaban de los espacios que tenéis en los medios de comunicación, ¿no? Qué grandísimo valor poder llevar a la sociedad en su conjunto realidades que igual a veces están invisibilizadas. Esa movilización y esa sensación de claro que hay esperanza, claro que podemos cambiar las cosas. En lo personal, en ese acompañamiento a cada persona, en lo comunitario, lo que os acabo de comentar, ¿no? Esos bienes relacionales infinitos y que transforman vidas, ¿no? Las de las personas a las que acompañamos y las nuestras, que generan algo que es revolucionario en nuestra sociedad. Frente al individualismo, frente a la indiferencia, no, somos comunidad, somos vinculación, somos plural, somos bien común, ¿no? Bien de todos nosotros sin que nadie quede excluido. Y otro signo de esperanza que aporta lo comunitario es, llegaron 4 llevando a un paralítico. Como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas, que es lo más normal que se nos ocurra, encima donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la capilla. Esto es lo que hacéis todos los días, ¿no? Iban 4, iban en comunidad, ¿no? El Papa nos decía, nadie puede pelear la vida aisladamente, pero 4 sí, vinculados con la persona en situación de sufrimiento y no había camino, no se podía llegar a Jesús. Pues abrimos un boquete en el techo, ¿no? Yo os invito a pensar, ¿cuántos boquetes habéis abierto en el techo? Miles, ¿no? Cada vez que habéis visto esta realidad, ¿cómo lo cambiamos? ¿Qué hacemos? Y entonces habéis abierto un proyecto, habéis tenido una iniciativa, os habéis vinculado con otra gente, con otros grupos para buscar alternativas. ¿Cuántos boquetes en el techo habéis abierto, ¿no? Esto es un signo de esperanza rotundo. Y no llevaron a los miles de... No, a este paralítico abrieron un boquete y lo acercaron a Jesús. Cada vez que hacéis esto es un signo de esperanza espectacular, ¿no? Soñando juntos, como nos dice el Papa, abriendo boquetes en el techo, ¿no? Es esa esperanza colectiva, comunitaria, es esa voz profética cada vez que en un espacio de familia, en un espacio de amigos, en un medio de comunicación, tenemos una voz que habla de ese reino, que habla de la esperanza, que pone en el centro a las personas más vulnerables, que las hace visibles como organización, como Cáritas, o en cada espacio en el que estéis, en cada uno de los espacios de compromiso que tenéis. Esto tiene un impacto y cada persona individualmente, en cada espacio en el que estamos, podemos ser esa voz profética, ¿no? Me decían esta foto tan bonita de las jornadas, que además ha hecho una persona de aquí, ¿no? Esta imagen de entre las piedras se cuela siempre, ¿no? Las ramas, la vida, lo verde,
y Manuel Zubero habla de los intersticios del sistema, ¿no? Y somos expertos y expertas en buscar dónde está esta rama que puede brotar, que puede salir, ¿no? Y esa ha sido la vida de la Iglesia, ¿no? ¿Dónde vamos buscando, dónde podemos sembrar algo que nazca? Estas comunidades acogedoras, ¿no? ¿Cuántos ejemplos de hospitalidad, de acogida, de abrir, de no hacer distinciones, de generar espacios plurales, jóvenes con mayores, personas de una procedencia y de otra, espacios plurales donde somos comunidad, de hospitalidad, de acogida, ¿no? ¿Cuántos signos de esperanza? Voy a mirarla ahora. ¿Qué podemos hacer? Detectar vulneraciones de derechos, acompañar a las personas en lo comunitario, abrir boquetes, lo decía Mira antes, ser anuncio, denuncia y renuncia, ¿no? Somos una voz que no solo denuncia lo que no funciona, sino que tiene propuestas de cambio, ¿no? Cada vez que abrís un boquete, estáis diciendo se pueden hacer las cosas de esta manera. Y a veces también implica renuncias, porque sabemos que a veces cuando nos posicionamos al lado de algunas personas, cuando defendemos los valores del reino de Dios, de justicia, de paz, de fraternidad, bueno, pues a veces pasan cosas, ¿no? Pero somos fieles a aquel que murió en la cruz. Cada vez que desveláis eso que es oculto, invisible, cada vez que construimos otras narrativas, ¿no? Frente a esa impotencia y ese individualismo, no, queremos contar la historia de otra manera. Primero porque nos colocamos en otro lugar, en el lugar de los márgenes, de las fronteras, de las personas más vulnerables, y tenemos una historia de esperanza que contar, ¿no? Esa mirada que se ubica en otro lugar, ¿no? Por lo tanto, lo personal, fundamental, lo comunitario, signo de esperanza en sí mismo, y la dimensión estructural, ¿no? A veces las papeletas en el mundo están como mal repartidas, ¿no? Y hay personas que hemos tenido la suerte, vamos, es mi caso, imagino que el caso de muchas de las personas que están, pues en una familia, hemos vivido en una vivienda adecuada, hemos podido tener una educación, una formación, hemos tenido espacios relacionales que nos han aportado muchísimo. Y hay otras personas, ¿no? Pensar en cualquiera de las personas que acompañáis, ¿no? ¿Dónde han nacido? ¿Dónde han vivido? ¿Cómo es la situación de su familia? ¿Qué oportunidades de formación han tenido? ¿No? ¿Cuántos golpes les ha dado la vida? Bueno, pues igual podemos crear un mundo donde esto que nos dice el informe FOESA, ¿no? Que de transmisión intergeneracional de la pobreza, lo recordáis, ¿no? Que 8 de cada 10 niños, niñas que han nacido en una familia pobre tienen, vamos, 8 de cada 10 van a ser pobres en su vida adulta, van a tener experiencias de pobreza en su vida adulta, ¿no? Y entonces nos decían desde FOESA, la pobreza se hereda. Bueno, pues queremos cambiar esto, ¿no? Queremos cambiar las relaciones personales, generar comunidades que son signo de esperanza, y como otro signo de esperanza queremos cambiar estas reglas del juego que hacen lo que decía el Papa, que los derechos humanos no son iguales para todos, ¿no? José Luis Segovia habla del injusto sufrimiento evitable. Y es difícil en 3 palabras decir más, ¿no? Hay sufrimiento, vuelvo al inicio, ¿no? Esto que traéis hoy en el corazón, que os duele, sufrimiento de personas con las que estáis en relación, pero es que es injusto y es evitable, ¿no? ¿Cuántas injusticias vemos que se podrían evitar? Pues eso es una llamada clarísima a la esperanza. Vamos a hacer todo lo posible para poder cambiarlo, ¿no? Para cambiar estas realidades de injusticia. Y Fratelli Tutti, en el número 1, habla de esto, el amor a quien no conozco, que es la caridad política, ¿no? ¿Qué es el amor a quien no conozco? Acompañáis a personas con nombres y apellidos, vidas, historias de vida que conocéis. Generamos comunidades donde también nos conocemos, pero trabajamos desde esta clave, desde lo que nos dice el Papa, ¿no? Nos unimos a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos. Personas a las que conocemos y personas a las que no conocemos, ¿no? Pero cuando hacemos esto, nos unimos al campo de la más amplia caridad, la caridad política. ¿Qué significa esto? Lo que nos dice el Concilio Vaticano II. No solo vamos a
cambiar el efecto de los males, sino vamos a cambiar la causa de los males, ¿no? ¿Qué está generando sufrimiento, injusticia, pobreza, exclusión? ¿Cuál es ese injusto sufrimiento evitable? Y nos unimos al campo de la más amplia caridad, la caridad política. El Papa lo dice en Fratelli Tutti en el 180, pero está en toda la doctrina social de la Iglesia. Estamos llamados desde nuestra misión como Iglesia a esta caridad política, donde si cambiamos una determinada norma, una determinada ley, para garantizar los derechos de las personas, habremos garantizado los derechos de las personas que conocéis, pero también de muchas personas a las que no conocéis. Un ejemplo muy sencillito, pero cuando estaba en Cáritas Madrid hay un derecho a la educación, pero en ese momento el tema de los libros de texto no estaba cubierto. Cáritas proporcionaba libros de texto a los chavales, a las familias que acompañábamos, pero claro, era finito. Entonces, si había para 150, pues el 151 pues ya no había más recursos, no había libros de texto. Hubo todo un movimiento desde todas las parroquias, desde todos los espacios, para generar que los libros de texto estuvieran cubiertos por la administración pública. Hablo de hace muchos años, que ya soy muy mayor, todo esto ya está en otra situación, ¿no? Bueno, pues eso se logró. De tal manera que para los chavales que Cáritas acompañaba y para los que no, y de manera no finita, todos los chavales que en ese momento no tenían recursos, tenían cubiertos los libros de texto, ¿no? Esto es la caridad política que está en todos los lugares, ¿no? Como os decía, Concilio Vaticano II, Isaías, ¿no? Aprender a hacer el bien, buscar lo justo, dar sus derechos al oprimido, hacer justicia al huérfano, abogar por la viuda, ¿no? Ya sabéis que el huérfano y la viuda eran los últimos de la sociedad de ese momento. Por este triángulo que veíamos antes, el Papa nos dice que si aceptamos que los derechos brotan de la dignidad del ser humano, recordáis, Darío Moyá, partimos de la dignidad y nos encaminamos a la dignidad, tenemos que aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad. Y a eso estamos llamados y llamadas hoy. Y esto es un signo de esperanza y de transformación del mundo, de la sociedad, de las realidades de las personas, ¿no? El Papa nos llama a servir, acompañar y defender, tomar partido por las personas más pobres, esas que nunca están, porque es distinto imaginaros cualquier política, cualquier norma del ayuntamiento, de la comunidad autónoma, si pusieran en el centro a las personas más pobres, a las personas con las que estáis en relación, ¿no? Si pensamos una medida económica, fiscal, de vivienda, de empleo, de protección social, cualquiera, de educación, poniendo en el centro a las personas más pobres, más vulnerables, personas en situación de exclusión, ¿no? Este amor preferencial por los últimos, el Papa Fratelli Tutti nos dice, por supuesto en el acompañamiento, por supuesto en lo comunitario, también en las políticas, ¿no? Porque queremos que todas las personas puedan acceder a los derechos, y esto desde la esperanza, que eleva el espíritu hacia cosas grandes, la verdad, la bondad, la belleza, la justicia y el amor. Y el Papa nos llama a la audacia, la esperanza es audaz, ¿no? Igual que abrimos boquetes en los espacios comunitarios, en los proyectos, vamos a pensar ese mundo que soñamos y hacerlo realidad con audacia, ¿no? ¿Y cómo? Con la participación de las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión. Y esto también lo habéis hecho, ¿no? Cuando en Cáritas hemos trabajado por qué propuestas políticas queríamos presentarles a los partidos políticos en las elecciones generales, os preguntamos a las Cáritas, oye, ¿podéis tener grupos, espacios con las personas que acompañáis para que ellas digan qué les pasa, qué dificultades tienen en su vida y qué quisieran que Cáritas cambiara, que priorizaran una o dos cosas? Y hubo 1000 personas, participantes de vuestros proyectos, que nos dijeron cuáles tendrían que ser las prioridades, ¿no? El Papa nos dice, claro, que las personas que están en las periferias ven cosas distintas, ¿no? Porque están experimentando una realidad que muchas veces en los centros de poder y donde no se toman las decisiones no se ven. La red de Cáritas tiene una potencialidad inmensa. Os decía al inicio, cuando acompañáis a las personas y veis lo que ocurre en la realidad, cuando nos lo trasladáis, eso tiene un impacto en las políticas. Os pongo un ejemplo. Hubo un momento en el que las
personas quedaron excluidas del sistema de salud. Cáritas se lo dijimos a la administración en ese momento y nos convocaron a una reunión con 48 horas. Entonces escribimos a las Cáritas diocesanas y os dijimos, tenemos esta reunión, tenemos 48 horas, ¿nos podéis decir situaciones de personas excluidas de la atención sanitaria? Nada, teníamos cientos de situaciones concretas, tal persona nicaragüense, esta persona de Guinea-Conakry, un tratamiento oncológico, un tratamiento documentadas estas situaciones. Fuimos a la reunión. Cuando la reunión empezó, nos dijeron, no, esto no pasa. Y cuando nos dijeron esto no pasa, dijimos, bueno, esto es lo que nos han dicho las Cáritas. Tal persona, esta situación, esta mujer, este niño, cambió la reunión. El Papa dice, la realidad es irrefutable, y es verdad, y la realidad la conocéis vosotros y vosotras, y eso transforma, y es la manera de funcionar de Cáritas en todo. Vamos absolutamente entrelazados unos con otros, acompañáis en lo individual, en lo personal, detectáis lo que está ocurriendo. Cada vez que hay una crisis, cada vez que algo cambia en la realidad, quienes primero lo detectáis sois las personas que estáis acompañando en las Cáritas parroquiales, en los proyectos. Y esto que nos decís lo hacemos llegar a los grupos parlamentarios, a los ministerios correspondientes. Y esto tiene un impacto en la transformación de la realidad. Y lo que estáis haciendo es que las personas que no tienen voz, que son invisibles, que sus realidades parece que no existen, lleguen a lo que está diciendo el Papa, a los centros de poder, a los lugares donde se toman las decisiones. Bueno, si eso no es un signo de esperanza, si eso no transforma la realidad, ¿no? Tantas personas que estamos formando una red en pos de ese horizonte que es el reino de Dios. Y el Papa nos habla de la participación de las personas, no solo hacer para las personas más pobres, sino con ellas, desde ellas, porque quieren también, ¿no?, ser partícipes de construir ese destino común, ¿no? Es el Apocalipsis, queremos hacer nuevas todas las cosas. Y el Papa nos dice, ¿y esto cómo lo hacemos, no? Otra vez se nos queda aquí y habla de comenzar de abajo y de a uno, pugnar por lo más concreto y lo local, que es donde estáis. La esperanza se genera en lo más concreto y en lo local. Y luego llegaremos hasta el último rincón de la patria y el mundo. Pero es en este espacio donde se generan las transformaciones sociales, vitales y estructurales. Y el Papa nos dice, ¿cómo es posible dar una solución tangible a los millones de pobres? ¿Qué camino de justicia es necesario recorrer? Y ahí, Cáritas, lo que hemos hecho es, esta caridad política, en el lenguaje civil, es la incidencia política. Y la incidencia política es, desde esto que detectáis, cómo cambiamos las normas para que respeten, para que garanticen los derechos de las personas más vulnerables. Y es muy sencillo, es ¿qué detectáis que hay que cambiar? ¿Con quién hay que hablar? ¿No? Es algo que depende del ayuntamiento, es algo que depende de la comunidad autónoma, es algo que depende del gobierno central. ¿Cómo vamos a hacer para convencer a esa persona de que lo cambie y en qué plazos, ¿no? Por si suena algo abstracto. La gente de la Cáritas de Barcelona contactó con estas dos personas, Elizabeth Valdez y Leo Cuenta, y nos hablaron de una experiencia, de experiencias que están teniendo en México, en Estados Unidos, en algunos países europeos, que parten de las comunidades, de la injusticia que algunas comunidades estaban sufriendo, de cómo eso estaba impactando en las familias, y les preguntaban a las personas de esa comunidad, si sueñas, ¿qué quisieras cambiar y qué estás dispuesto a hacer tú por ello? Y nos comentaron un ejemplo muy concreto, para que no suene abstracto. Nos dijeron, estaban en un lugar en México que cuando llovía todo era barro, se inundaba, y entonces los autobuses no podían llegar a recoger a los niños y a las niñas para llevarlos al colegio. Lo que hacían los chavales era caminar, pero cuando caminaban llegaban llenos de barro a las aulas y no les dejaban entrar en las aulas porque lo manchaban todo, ¿no? Fijaros la estigmatización. Bueno, se nos ocurren aquí, ¿no?, pues barrios así en
fuera de las ciudades, bueno, estuvo aquí Agustín, hablaría de la Cañada, pues tal cual, ¿no? ¿Qué hicieron? Hablar con la gente de la comunidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos está doliendo? ¿Qué injusticia estamos sufriendo? Le preguntaron a la comunidad qué estáis dispuestos a hacer para cambiarlo. Hablaron de 2 años generando vínculo, generando implicación, generando tejido, haciendo las cosas no para la gente, sino con la gente. Y vieron con quién hay que hablar, para que los autobuses lleguen, para que esto se asfalte, para que haya alcantarillado, Y además dicen que les quisieron llevar a ese barrio. Y cuando lo contaba Elizabeth, decía, y además como Dios está con nosotros, tuvimos suerte y ese día diluvió. Y dijeron, no, vamos, y el autobús se quedó atascado en mitad del barrio, ¿no? Entonces, los políticos a los que llevaban se quedaron atascados, vieron lo que pasaba y lo cambiaron, ¿no? Esto es. Entiendo que la realidad de esa comunidad, de ese barrio, de esos niños, de esas niñas, cambió. Esto es, ¿no? Intentar cambiar algo estructural, ¿no? En lo que detectemos, en lo que detectéis, qué está pasando, cómo está afectando a la gente, quién puede cambiarlo, con quién hay que hablar y vamos a hacer un camino y un proceso para lograrlo, ¿no? Además, cuando trabajamos estos procesos de incidencia política, identificamos que esto no funciona, el empadronamiento, que no abren cuentas bancarias a las personas a las que estáis acompañando, ¿no? Que el IMV o la administración digital, que todo es digital y esto es imposible y la gente, bueno, ¿qué detectáis que no funciona? ¿Con quién hay que hablar? Y esto es una herramienta de participación ciudadana, de generar lo global, de generar espacios donde frente a esa sensación de impotencia equilibramos las relaciones de poder, ¿no? Esta gente que os decía de México hablaban de eso, ¿no? No hay unos que tienen mucho poder y otros que no tienen ninguno. Vamos a poco intentar hacer así para que haya una interlocución y es un ejercicio de reconciliación. Antes os ponía una frase de Frank Turner, que es un jesuita, y él habla que la incidencia política, cuando hay estas injusticias, esto que nos rompe el corazón, las relaciones humanas se han roto, la fraternidad se ha roto. Y lo que hacemos con la caridad política es restablecer las relaciones humanas. Es un ejercicio de reconciliación. Y además, si algo necesita en estos momentos nuestro mundo, ¿no? Y si podemos también ser signo de esperanza, es aportando paz. Paz en cada uno de nosotros, paz en las comunidades, paz en los espacios en los que estamos, ¿no? Y creyendo en esta pequeña, ¿no? Círculos concéntricos, desde nuestra paz y nuestros círculos de paz, llevando paz hacia el mundo y reconciliación hacia el mundo. Y eso es otro signo de esperanza. ¿Cómo vamos de tiempo, Mila? 57. ¿Sí? 5 minutillos más. ¿Esto desde dónde lo hacemos? Desde un lugar social, ¿no? ¿Desde dónde miramos la realidad? Se puede mirar desde muchos lugares, desde el lugar de las personas más pobres y vulnerables, ¿no? Nos colocamos ahí, ¿no? A los pies de las personas crucificadas con los ojos fijos en Cristo. Este es nuestro lugar social, con una responsabilidad, porque todo esto que conocemos, no podemos decir no lo sabíamos, ¿no? Entonces, cuando las personas nos vinculamos con ellas, conocemos sus vidas, tenemos una responsabilidad para cambiar esta realidad, con la legitimidad que nos da el acompañamiento a las personas. No hablamos de teorías, no hay una legitimidad de ese acompañamiento cotidiano que hacéis, de esto que conocéis. La credibilidad, ¿no? En el rigor, en el análisis, en lo que decimos. Antes hablábamos, ¿no? Tenemos una interlocución cuando Cáritas o las comunidades o las organizaciones en las que estáis llamáis a las puertas que sean de medios de comunicación, de partidos políticos, del ayuntamiento, esas puertas se abren, precisamente por la legitimidad y la credibilidad que tenemos. Y esto nos da un poder de interlocución, de presencia pública, que genera la posibilidad de transformar la realidad. Y luego en lo personal, ¿no? ¿Desde dónde estamos, como decía Eugenio, desde dónde nos complicamos la vida? Desde la implicación, desde la perseverancia. Nada de esto, bueno, lo sabéis por experiencia, se cambia ni en un día, ni en un mes, ni en un año, ¿no? A veces implica una labor de años de estar, de perseverar, de permanecer, pero las cosas cambian, ¿no?
con esa pasión que tiene una doble acepción, ¿no? De apasionarnos por el reino de Dios, por la justicia, por la paz, por la fraternidad, pero también de parecer con, ¿no? Bueno, de ponerse ahí en ese lugar donde también sufrís, os doléis, con mucha honestidad y con mucha humildad, ¿no? Porque ¿qué podemos hacer? Poco, pero lo poco que podamos hacer, debemos hacerlo. Son procesos larguísimos, pero a la vez con esa sensación de urgencia, ¿no? ¿Cuántas veces en la doctrina social de la Iglesia nos dicen es urgente, los gritos, el sufrimiento de las personas, hay que cambiarlo ya, y siendo catalizadores, ¿no? Que hay un texto que habla que hay un proceso químico donde las cosas pasan por catalizadores que con las sustancias químicas no cambian, permanecen iguales, ¿no? Esto en lo social no ocurre, ¿no? Cuando nos ponemos ahí sí que cambiamos, sí que nos transformamos, sí que hay un efecto en nosotros y en nosotras mismas. Esa parábola de los talentos. Luis Jimena tiene un texto que dice, si querer es poder, ¿no? Este refrán español decía, poder tendría que significar querer. Desde lo personal, lo comunitario y lo estructural podemos transformar la realidad, podemos aportar muchísima esperanza. Bueno, si querer es poder, poder tendría que ser querer, porque hemos recibido un montón de talentos, ¿no? Esos bienes relacionales que podemos dar en abundancia. Y Luis Jimena nos pregunta, ¿los derechos de los pobres son pobres derechos? Y deja la pregunta suspendida en el aire y dice, bueno, de nosotros depende la respuesta, ¿no? Y podemos trabajar para que los derechos de los pobres sean derechos garantizados, efectivos, ¿no? Dignidad, justicia, bien común, derechos garantizados para todas las personas. ¿Y esto desde dónde? Y vuelvo al inicio, desde la espiritualidad. Porque si no, no podemos, porque si no, desfallecemos. Joan Chittister es una religiosa benedictina. Voy a terminar con 3 textos, bueno, que a mí me ayudan en el camino y quería compartirlo con vosotros y con vosotras. Ella dice que la oración es una apertura del yo, para que la palabra de Dios pueda irrumpir en nosotros y renovarnos. El problema, porque no somos catalizadores, es que una vez que ha ocurrido el cambio, ya no podemos permanecer tranquilamente al margen. La oración apoya el trayecto hacia la justicia. La sed de justicia quema el corazón y ya no disminuirá, haya lo que haya que esperar ni cueste lo que cueste, ¿no? Posiblemente no veremos derechos garantizados, bueno, en un mes ni en un año, pero si trabajamos por ello, haya lo que haya que esperar y cueste lo que cueste. Porque hay unos anhelos divinos, y ella dice la liberación de los pobres, la igualdad de las mujeres, la humanización de toda la raza humana, que merecen el esfuerzo, la vida, la muerte, ¿no? En Cáritas, ¿cuántos sabemos de personas que en distintos lugares, compañeros de Cáritas en algunos países, son asesinados, ¿no? Por defender a comunidades, por defender los derechos de las personas, y a veces nos llegan de Cáritas nacionales la noticia de tal persona, ¿no? Compañera de Cáritas, ha muerto porque estaba defendiendo esos anhelos divinos. Bueno, acabados o inacabados, vamos a trabajar todo el tiempo necesario para hacerlos realidad. Al final de Fratelli Tutti, el Papa Francisco termina con este texto, que va dirigido a los políticos, pero que entiendo que también lo podemos hacer resonar, ¿no? en cada una de nosotros. ¿Cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar en el que se me encontró? Allá donde estemos, personal, comunitario, estructural, podemos hacerlo. Hay muchísimos ejemplos. Además, tenéis experiencias de que esto es realidad y se puede hacer sabiendo lo que nos dice Judith, que no está en el número de nuestra fuerza, ni tu poder en los valientes. Eres el Dios de los humildes, el defensor de los pequeños, apoyo de los débiles, refugio de los desvalidos, salvador de los desesperados, ¿no? Que podamos ser refugio, ¿no? Es un signo de esperanza. Que podamos ser apoyo es un signo de esperanza. Que seamos defensores de los pequeños, de esas personas que no tienen derechos, es un signo de esperanza. En América Latina hablan de la incidencia política, de la caridad política de esta manera, ¿no? Dicen que es organizar políticamente la esperanza, ¿no? Saber que en este proceso en el que estamos organizando la esperanza para que sea realidad para todas esas personas que conocemos y también para las que no conocemos. Que ese reino de Dios, ese ya pero todavía no, esté un poquito más cerca
de la realidad de tantas personas que hoy están sufriendo, a las que conocéis y a las que traéis en vuestro corazón. Muchas gracias.